Vamos a hablar en este video sobre la ley de Boyle. La ley de Boyle, si la anoto por acá, la ley de Boyle estudia la relación que hay entre presión y volumen en un gas ideal, cuando se cambia de una condición 1 a una condición 2. Y para ese cambio entre la condición 1 y la condición 2 vamos a considerar básicamente que el número de partículas, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se mantiene constante, porque bueno, acá en el 2 también habrán 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partículas. Eso se relaciona directamente con el número de moles. N1 igual a N2. El número de moles se va a mantener constante para estudiar la relación entre presión y volumen. Y así como el número de moles también se mantiene constante, vamos a mantener constante la temperatura. Significa que este frasco va a estar a la misma temperatura que este frasco de acá. O, en términos microscópicos, las partículas van a moverse con la misma rapidez aquí en 1 que acá en 2. Entonces decimos temperatura 1 igual a temperatura 2. Listo. Ahí tenemos entonces las condiciones para estudiar relación entre presión y volumen. Con la ley de Boyle. Con la ley de Boyle. Listo. Entonces vamos a comparar cómo es la presión 1 comparada con la presión 2 y el volumen 1 comparado con el volumen 2. De una vez observamos aquí, el volumen 2 es más pequeño o más grande que el volumen 1. El volumen 2 es más pequeño, ¿cierto? Entonces el puntico va del lado del pequeño y abre para el grande. Ahora, ¿cómo es la presión 1 y la presión 2 si se comparan? ¿Cuál es mayor? ¿La 1 o la 2? La presión 2 es mayor. Aquí vemos que están más apretadas estas partículas, entonces la presión 2 es mayor. La presión 1 es la menor, entonces el puntico del lado del menor y abre para el mayor. Esto es porque como las partículas se mueven a la misma rapidez en ambos recipientes y son el mismo número de partículas, entonces las del estado 2 van a chocar más veces con las paredes del recipiente y eso implica más presión en el estado 2. ¿Ok? Listo. Vamos ahora a anotar aquí la presión 2, que es la mayor, la voy a subrayar, y el volumen 1, que es el mayor, también lo voy a subrayar. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, me voy para el estado 2, desde el estado 1, yo bajé el volumen. Tengo que bajar el volumen. Si yo bajo el volumen, entonces para llegar a este estado 2, la presión va a disminuir o va a aumentar. La mayor es la presión 2, entonces la presión va a aumentar. Si baja el volumen, sube la presión. Ahora, si me voy para el estado 1, ¿qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Del 2 al 1 el volumen aumenta. Entonces, si subo el volumen, ¿qué pasa con la presión cuando me voy de 2 a 1? La presión disminuye porque la más pequeña es la presión 1. La presión disminuye. Estamos observando que tienen comportamientos contrarios, volumen y presión. Si baja volumen, sube presión. Si sube volumen, baja presión. Y esto es básicamente la ley de Boyle en términos conceptuales. Si sube la presión, baja el volumen. Si baja la presión, sube el volumen. Esto se expresa diciendo que volumen y presión son inversamente proporcionales. Se escribe de esta manera y ya lo explico. Significa que volumen es proporcional a 1 sobre la presión. O que cuando sube el volumen, baja la presión. Cuando baja el volumen, sube la presión. Esto significa que volumen y presión son inversamente proporcionales. Pude haberlo dicho de esta forma también. Presión proporcional a 1 sobre el volumen. Y aquí estoy dando a entender lo mismo, que son dos variables inversamente proporcionales. ¿Ok? Muy bien. La relación matemática en la ley de Boyle, se expresa de la siguiente forma. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Esta es la expresión matemática de la ley de Boyle, recordando pues que la temperatura y el número de moles son constantes. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Variables inversamente proporcionales. Si sube presión, baja volumen. Si baja presión, sube volumen. Observemos también recordemos que en la ley de Charles teníamos algo así. En la ley de Charles, T1 sobre V1 igual a T2 sobre V2. Esto de acá es la ley de Charles. Cuando subía temperatura, subía volumen. Cuando bajaba temperatura, bajaba volumen.
era una relación directamente proporcional cuando lo estábamos estudiando, ¿cierto? Observemos, relación directamente proporcional cuando tenemos el símbolo de división y inversamente proporcional cuando tenemos multiplicación, ¿ya? Algo similar sucede con la ley de Gay-Lussac, que relaciona temperatura y presión. Temperatura 1 sobre presión 1 igual a temperatura 2 sobre presión 2. En esta ecuación de Gay-Lussac, si sube temperatura, sube presión. Si baja temperatura, baja presión. Relación directamente proporcional con división. Relación inversamente proporcional con multiplicación. ¿Ok? Tengamos eso muy en cuenta. Y vamos a ver entonces... Bueno, aquí en esta ilustración vemos que en el estado 1 hay más volumen que en el estado 2. Pero en el estado 2 hay más presión que en el estado 1 porque están más apretaditas. En el estado 3 el volumen es mucho más pequeño y la presión va a ser mucho más alta porque tenemos acá estas masas encima y esto hace que haya más presión. ¿Ya? En el estado 3 el volumen es el más pequeñito, o sea que bajó el volumen. Pero la presión es muy alta porque las partículas están muy apretaditas ahí. Subió la presión. ¿Ok? Están chocando muchas veces con las paredes, con las tapas de ese cilindro. ¿Ok? Muy bien. La expresión matemática que la tenemos, P1V1 igual a P2V2. Vamos ahora con la relación gráfica entre presión y volumen con la ley de Boyle. ¿Qué nos dice esta relación gráfica? ¿Qué nos intenta mostrar? En el eje horizontal tenemos volumen, 0 litros, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros. En el eje vertical tenemos la presión en atmósferas. 1 atmósfera, 2 atmósferas, 3, 4, 5, 6, 7 atmósferas. Listo. Cuando el volumen es de 1 litro, la presión entonces es de 4 atmósferas. Aquí está. Hay mucha presión, la más alta de todos los 3 puntos, la más alta. Y es porque esas partículas están ahí muy apretadas, mucha presión. Y el volumen es poquito, están en un espacio pequeñito. 1 litro comparado con los demás. En este segundo cilindro el volumen es de 2 litros. 2 litros. Hay un poquito más de volumen que acá en este donde era de 1 litro. Pero hay menos presión. Bajó. Porque las partículas ya no están tan apretadas. Entonces aquí está 2 atmósferas la presión. Y en este tercer cilindro 4 litros el volumen. ¿Cierto? Y la presión de 1 atmósfera. Nos damos cuenta que aquí está todavía más grande ese espacio que ocupan las partículas si comparamos con los otros cilindros. Pero va a haber menos presión, ya no están tan apretadas, ya no están chocando tanto con las paredes del cilindro. ¿Okay? Vamos a observar que esta es una relación gráfica inversamente proporcional. Y no es una línea recta. Eso quiero anotarlo para que tengamos mucho cuidado. Si yo digo acá presión y volumen, presión vertical y volumen en horizontal, esa relación no es inversa. ¿Qué significa? Perdón, no es una línea recta. No es una línea recta. Cuidado, esto no lo vayamos a tener en cuenta. No, es una curva, así como un pedacito de U, algo así, ¿cierto? No es una línea recta. No es una línea recta. Tengámoslo muy en cuenta para que no vayamos a marcar de pronto un gráfico entre las opciones de respuesta. Si nos preguntan presión y volumen, la relación correcta es una curva de este tipo. ¿Ok? Esto no. Lo que sí podemos hacer es cambiar los ejes. ¿Cómo así? Pues podemos decir que en el eje vertical y en el eje horizontal se van a cambiar. Ya presión no va en el vertical, podemos decir que es volumen, y aquí en horizontal no va volumen sino presión. Entonces tomamos esta relación. La relación es una curva y no es una línea recta. ¿Ok? Tengámoslo muy en cuenta.